Relatos Paranormales Oficial. Era la noche del primer viernes del mes de octubre del año 2005, cuando regresaba tranquilamente a mi casa. Había ido a visitar a un amigo con el que compartía los estudios de secundaria. Como estuvimos haciendo un trabajo, traía conmigo mi computadora, algo que por lo general nunca hacía, pero en esta ocasión requería pasar y completar unos archivos, por lo que no tuve otra opción. Conforme caminaba por las calles empecé a arrepentirme de haberlo hecho, y la razón se las diré a continuación. Vivo en una colonia que tiene fama de ser peligrosa, título justificado por cierto, pues aunque todos nos conocemos aquí, nadie perdona a nadie, sobre todo cuando eres blanco fácil al momento de ser una víctima de robo, tal cual era mi condición en esos momentos. Varios grupos de jóvenes se reunían en cada esquina para delinquir, mínimo para beber y fumar, y no precisamente tabaco. Creo que ya saben a qué me refiero. El tema es que ya había atravesado por algunas de estas bandas, y cuando todavía me faltaban unas cuadras para llegar a mi casa, noté que dos sujetos habían comenzado a seguirme. Y como les dije, yo traía mi computadora en mis manos, ya que no entraba en la mochila que llevé, así que de seguro eso fue lo que les llamó la atención. Hace años que no me pasaba nada malo, pero debido a las circunstancias, no tuve otra alternativa que comenzar a correr para librarme de lo que sería un robo. Lo bueno fue que estos sujetos habrían estado bastante alcoholizados, o mínimo bajo los efectos de sustancias ilícitas, así que solo me siguieron por unos metros y luego desistieron. Aún así, seguí corriendo, pues no quería que se me apareciera otro grupo con el que no tuviera la misma suerte. Una vez que llegué a un terreno baldío, recién me detuve a descansar. No había mucha iluminación ahí, pero al adentrarme un poco más para esconderme, noté que un bulto se movió dentro de una enorme caja que estaba semioculta entre unas malezas. Hoy que lo pienso, me atrevo a decir que fue el destino. Tal vez fue el mismo Dios quien quiso que las cosas se dieran así, pues gracias a eso, pude conocer a aquel ser especial, al que considero una de las personas más importantes que formaron parte de mi vida. Mi nombre es Cristian Carreño, soy del Estado de México. La historia que les voy a compartir, pese a contener sucesos paranormales, lejos de aterrarlos, sin duda alguna les llegará a lo más hondo del alma, tocará los más profundos sentimientos y sobre todas las cosas, los sumergirá en una amena reflexión. Se desenvuelve en una cruda realidad bastante común que acontece en todo el mundo, y a su vez toca un tema muy particular para nosotros los mexicanos, en especial por la fecha en la que está ambientada y el triste final que los llenará de emociones. ¿Quién está ahí? Sal, ya te vi, dije con voz temblorosa, dirigiéndome a ese extraño. Sí, ya lo sé, cualquiera en su sano juicio, y más sabiendo el peligro en el que me estaba exponiendo, debí de haber salido corriendo de ahí. Sin embargo, yo no pude hacerlo. Algo dentro de mí me decía que estaba en ese lugar y momento por alguna razón. Cuando oyó mi voz, el bulto volvió a moverse, pero ahora para voltear a mirarme, siendo de esta forma en que lo pude ver mejor. En primera instancia quedé perplejo, anonado, pero mientras esa cosa salía desde el interior de su refugio, una mezcla de confusión y empatía iban inundando todo mi ser. Hola, soy Pablo. Discúlpame si te asusté, pero te juro que no estoy haciendo nada malo. Nada más quería dormir un poco y ya me iba, me dijo una vez que quedó parado frente a mí. Era un joven, no vestía andrajosamente, pero estaba sucio, y desde la distancia que nos separaba, pude percibir que tenía días sin asearse. Una pequeña mochila colgaba de su hombro derecho, y sobre su cabeza tenía una cachucha color azul, o gorra, como le dicen en otros países. Sonreía, pero me di cuenta que detrás de aquel noble gesto ocultaba temor, y claro, hasta en su rostro se notaba que tenía hambre. No obstante, hubo algo más que me llamó poderosamente la atención, y era su acento. Sin lugar a dudas, provenía de otro país. No eres de aquí, ¿verdad? No, soy de Argentina,
y llegué a esta ciudad desde hace una semana, más o menos, me respondió. Sus palabras ahora me hicieron reír a mí. Nunca pensé que conocería en persona a un extranjero de ese país. Ya había interactuado con otros, pero hasta ese entonces con ninguno de Latinoamérica. Por alguna razón me conmoví mucho más por él, y de repente supe que debía ayudarlo. Ya me parecía muy extraño tu acento, pero ¿qué haces aquí y en este lugar? ¿No sabes que es una colonia peligrosa, y más aún para alguien como tú? En la ciudad en la que estuve anteriormente me robaron mis cosas, solo me dejaron mi mochila, pero hasta ahora aquí no me pasó nada, es por eso que me quedé. Pero si Dios quiere, mañana ya me voy de nuevo, no quiero quedarme en un solo lugar. Fue algo insólito para mí ese encuentro. Después de ese breve diálogo, le siguieron muchas otras preguntas que con ansias le hacía. Él me respondía sin inconvenientes, y no sé si habrá sido por su condición, pero sin darme cuenta, él me hablaba como si me conociera de toda la vida. Es más, con solo decirles que en un momento dado, ya me veía caminando junto con él rumbo a mi casa. Sabía que no podía dejarlo en la calle, y mucho menos a la intemperie de lo que pudiera pasarle. No es hacer alarde de mi país, pero nosotros los mexicanos somos muy solidarios y hospitalarios. Fue por eso que mis padres no dudaron ni un segundo en brindarle ayuda cuando llegamos a casa, y les conté dónde lo hallé. Pero bueno, no todos, pues como era de imaginarme, a mi hermana no le cayó muy bien verlo en casa, aunque tampoco pudo decir nada para oponerse. Y así, de un casual encuentro comienza mi historia, misma que conforme pasaban los días, se iba haciendo cada vez más interesante, siempre girando en torno al extraño argentino. Vivo en una provincia que queda al norte de Argentina. Desde principios de año salí de ahí rumbo a este país, caminando por los costados de las rutas, pidiendo a los camioneros y viajantes que me trajeran. Me costó meses, dormí en las estaciones de servicios, plazas, parques, lugares abandonados, pero por gracia de Dios pude llegar a salvo aquí, y precisamente para estar en este mes, ya que era mi meta. Me contó noches después. ¿De veras estás loco, chaparrito? Si yo hiciera eso, creo que no duraría mucho. ¿Chaparrito? ¿Quieres decir enano? Allá en Argentina las personas de baja estatura, nosotros les decimos petizo. Y como vos tenés casi la misma altura mía, también te podría decir así. Si yo soy chaparrito, vos sos un petizo. Ok, a partir de ahora, tú serás chaparrito y yo seré petizo, concluí. Qué irónica resulta ser a veces la vida. A pesar de que siempre fui una persona extrovertida, no soy de contar mis cosas privadas con nadie, ni siquiera con mi familia ni mis amigos. Y para serle sincero, nunca había tenido una plática con la cual me sincerara como lo hice aquella noche con él. Pues sentados en la terraza de mi casa, sin darme cuenta comencé a contarle cosas que llevaba adentro desde hace muchos años. En verdad, era como si nos conociéramos de toda la vida, como si fuéramos grandes amigos. Teníamos la misma edad, 17 años, y aunque parecíamos ser de personalidades distintas, compartíamos los mismos sueños y proyectos. Él era como aquella parte de todo lo que yo quería hacer, pero no me animaba, como una inspiración o algo así. Luego de varias horas, me animé a preguntarle aquello que venía rondando en mi mente desde hace tiempo. Oye, chaparrito, disculpa la pregunta, pero aún no me dices a qué has venido a este país. Ya me contaste que solo estás de paso y estás buscando trabajo mientras tanto, pero todavía no sé por qué elegiste México, le cuestioné. Él guardó silencio y sin borrar la típica sonrisa de su cara, levantó su mirada hacia el cielo para contemplar por un instante el infinito manto de estrellas que resplandecían en todo el firmamento. Solo Dios sabe lo que él estaría pensando en esos momentos, pero yo podía experimentar ese afán de disfrutar el momento que él transmitía con ese solo silencio. Podía ver la satisfacción que siente un ser humano, como cuando cumple su meta, o mejor aún, cuando sabe que ya falta poco para obtenerla. Acto seguido, bajó lentamente su mirada para dirigirla hacia mí, para así darme una de las enseñanzas más grandes que pude recibir en toda mi vida.
Capaz que te suena loco lo que te voy a decir, pero vos sos un chango inteligente y me vas a poder entender. Tal vez no ahora, pero sí en algún momento. Hay veces en la vida que nos toca vivir con cosas muy fuertes, dolorosas, que tienen que ver con nuestro interior. Estas cosas nos causan heridas en el corazón, en el alma, y por más que intentemos salir adelante, estas siguen sangrando. Entonces llega un instante en el que nos damos cuenta que necesitamos, sí o sí, sanar estas heridas, o si no, no podemos continuar. Y como ya lo intentamos todo, y todavía siguen iguales, descubrimos que requerimos salir del entorno en el que estamos, porque muchas veces eso es lo que nos ata al dolor. Por más que las llagas son internas, el lugar físico representa mucho, porque es ahí donde pasamos por ese mal. Y aunque el dolor nos sigue a todas partes, a veces cambiar de ambiente nos ayuda a descubrir la cura que tanto deseamos. Casi nadie piensa en esto, pero cuando estamos solos, en un lugar que no conocemos y rodeados de personas con las que jamás estuvimos, es ahí cuando no nos queda de otra que mirarnos a nosotros mismos, y solo así somos capaces de ver lo que tenemos dentro. En ocasiones, cuando uno busca encontrarse a sí mismo, se encuentra con 1000 pedazos, y nadie más que nosotros podemos juntarlos para volver a armarnos y estar completos de nuevo. Duele mucho, pero el sacrificio vale la pena, porque cuando logramos ver muy bien las heridas, recién entonces podremos lavarlas, sacarle todas las infecciones que deja el rencor, el odio y todo aquello que el tiempo no cura, ya que totalmente lo contrario a lo que se cree, el tiempo es un arma de doble filo. Por un lado no cura nuestras heridas, sino actúa como cómplice del sufrimiento, haciendo creer que el olvido calmará el dolor. Sin embargo, no hace otra cosa que esconderlo, y por consiguiente, llegará el momento en el que, cuando vivamos algo similar al daño que nos causó la llaga, por más insignificante que sea, la sangre de esta volverá a brotar, removiendo todo nuestro dolor. Cicatrizar la herida es bueno, pero nosotros no fuimos creados para eso. Nuestro corazón y nuestra alma fueron creados para sanar. No podemos vivir con cicatrices, porque cada vez que nos vemos frente al espejo de la vida, nos volverá a doler. Aún así te confieso que no vine hasta aquí nada más para buscar sanarme, sino también para reencontrarme con alguien, una persona que perdí hace tiempo y nunca dejará de hacerme falta. Esto es lo que aún sangra en mí, es lo que no puedo curar. Pero ver a ese ser querido, aunque sea por un instante nada más, bastará para que los 1000 pedazos en los que me encuentro vuelvan a reconstruir la vida que me pertenece, la que necesito, sin la que jamás podré avanzar, y por ende, solo así podré ser feliz. Dios quiera que sea pronto, pero es la ley de la vida. Cuando te toque vivir por lo que yo pasé, no solo entenderás lo que te estoy diciendo ahora, sino que verás el mundo con ojos distintos, y recién entonces, en medio de ese dolor, verás lo hermoso que es la vida, y cuánto vale la pena arriesgarlo todo para sanarte, porque así tu corazón vuelve a sonreír. Para eso nacimos, ese es el arte de existir. Es por eso que debes creer. Nadie tiene sueños si no cree, nadie alcanza sus metas si no cree, nadie busca sanarse si no cree que puede conseguirlo, tan solo cree. Quedé enmudecido, atontado, viendo cómo terminaba de decirme eso con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero sí, él tenía razón. No pude entender muchas palabras en ese instante, porque nunca estuve preparado para tener una conversación de esa clase con alguien. Sentí clarito cómo se me erizó la piel, pero no por nada tétrico, sino que era como si la cabeza se me partiera en dos y recibiera un baldazo de agua fría, tan cristalina y pura como las palabras que acababa de escuchar. Mientras sentía cómo la sangre parecía fluir con mayor intensidad por todo mi cuerpo, cada uno de mis sentidos se sumergían en un mar de serenidad y consuelo. Era como experimentar algo nuevo, algo único, algo que ni siquiera sabía que existía, pero ahora lo estaba conociendo de parte de ese joven extranjero que tenía a mi lado y que apenas llevaba días de conocer.
Esa noche me quedé varias horas más pensando en esas impactantes palabras, tratando de asimilar cada enseñanza que sin lugar a dudas estaban plasmadas de sabiduría y experiencia. Por suerte Pablo ocupaba la habitación de huésped, por lo que yo dormía solo en la mía, o de seguro me hubiera pasado toda la madrugada hablando con él y escuchando todo lo que pudiera decirme. Cuando Chaparrito lleva 3 semanas instalado en mi casa, ya se había ganado la confianza de todos nosotros. Mi padre empezó a llevarlo a la tienda que teníamos en un sector comercial, por lo que comenzó a ganarse su dinero, sin necesidad de buscar por otro lado. Hasta mi hermana le tomó cariño. No lo expresaba mucho, pero al menos dejó de mirarlo de manera despectiva, como lo hacía en los primeros días. Y ni hablar de mi madre, le tomó una confianza tal que en más de una oportunidad le escuché decirle que por qué mejor no se quedaba en casa, que aquí nada le faltaría y podría seguir adelante sin preocuparse de nada. E incluso le decía que junto a mi padre le ayudarían a conseguir los papeles para ser legal en el país. Eso debido a que él persistía en recalcarnos que solo estaba de paso, que agradecía de todo corazón la hospitalidad que le brindábamos, pero que tenía que regresar a su país una vez concluido su sueño aquí. Y yo por mi parte, ¿qué más les puedo decir? Él se convirtió en un amigo ejemplar, y por fortuna, mis otros amigos también llegaron a apreciarlo en ese corto lapso de tiempo. Literalmente estaba bien con nosotros en todos los aspectos. Él mismo se había comprado ropa nueva y colaboraba con todo lo que podía. Pero mi padre tenía razón. Aunque todavía no sabíamos a qué persona había venido a buscar, entendíamos que debía regresar a Argentina, pues si nosotros, que apenas lo conocíamos, habíamos llegado a apreciarlo tanto, no imaginábamos cuánto lo extrañaba su familia. Los días siguieron su curso con total normalidad. Nada nos hacía pensar que algo malo podría pasar. Faltaba poco para la fiesta del Día de los Fieles Difuntos, y Chaparrito parecía estar muy entusiasmado con la fecha. A pesar de que me contó que ya había escuchado hablar sobre esa celebración, no paraba de hacerme preguntas, en especial de la tradición que implica la misma, de la que por cierto le confesé que yo no era creyente. Aún así, eso me llenaba de orgullo, pues nada mejor saber cuánto admiran nuestra cultura las personas de otros países. Fue por eso que cuando sucedió aquel impensable acontecimiento, nos destrozó el alma a todos. Era la noche del 1 de noviembre, cuando mi padre regresó a casa junto a Chaparrito. El altar ya preparado relucía en la sala donde siempre lo poníamos. Previamente mi madre le había explicado a Pablo que debía poner una vela en memoria de sus familiares difuntos, a lo cual él se quedó pasmado al respecto, ya que argumentó que no se había dado tiempo de comprar ninguna. Esa fue la primera vez que lo vi triste, y por más que le dijimos que podía tomar alguna de la que teníamos de reserva, él mantuvo ese semblante. Nadie se dio cuenta cuando salió de la casa. Nos preocupamos al instante, pero cuando nos dijimos a nosotros mismos que de seguro fue a la tienda a buscar sus propias velas, nos tranquilizamos un poco. A medida que pasaba el tiempo, él no regresaba, así que decidimos salir a buscarlo. Fue mi hermana quien se ofreció para ello, y fue ella quien minutos después llegó corriendo para mencionar algo que nos estremeció de temor. Con sus ojos humedecidos, nos dijo que habló con la señora del comercio, que había a 3 cuadras de nuestra casa. Ella le confirmó que, en efecto, Chaparrito fue hasta ahí para comprar su veladora. A pesar de ello, se había marchado y que no lo había vuelto a ver. Siguió buscando en las cercanías sin lograr hallarlo, hasta que se cruzó con una de sus amigas, quien le contó que vio a Pablo caminando en dirección a una calle donde estaba una florería, y en cuya esquina había uno de esos grupos delincuentes. Como ya les mencioné anteriormente, a nosotros no nos había pasado nada malo desde hace tiempo, pero con Chaparrito no tendrían piedad, lo cual nos hizo temblar de miedo por él. Solo mi padre y yo salimos a buscarlo. Recorrimos por cada sector de la colonia sin tener éxito, y en tanto todos los demás vecinos se preparaban para recibir las 12 de la noche, él y yo sentimos que el mundo se nos venía abajo. En un momento dado nos separamos y corrí hacia una plaza que había por ahí cerca.
y fue donde me topé con aquello que me dejó petrificado. Un gran charco de líquido rojo había sobre el suelo. Alrededor solo había vacío y soledad, oscuridad y silencio, y una gorra manchada de rojo que reconocí al instante. Era la de Pablo. Mientras la levantaba, sentía que se me salía el alma del cuerpo. Desde ese mismo lugar grité el nombre de mi padre, como si mi mente turbada pensara que él me escucharía. Un rastro de finos hilos y gotas rojas me indicaron el camino que debía seguir, algo que hice al comenzar a correr desesperado. Y de pronto, lo que semanas antes me había parecido ser un ameno acto del destino, ahora se convertía en el más cruel y despiadado de todos, pues el camino de rojo me llevó hasta aquel mismo baldío donde lo conocí, y recostado en el interior de aquella caja de cartón, lo hallé oculto como la primera vez. Petizo, vení, acércate, che. No tenía que haber salido de la casa solo. Decile a tus papás que me perdonen, por favor. Unos changos desgraciados me agarraron desprevenido y me acuchillaron. No me dieron tiempo a defenderme, pero pude escapar y por lo menos no me la quitaron. No sabía a dónde ir, aquí me quedó más cerca. Me dijo con una voz agonizante, presionando la veladora y un ramo de flores en sus manos, mismas que al igual que su pecho y vientre, estaban empapados con su líquido hemático. Tomá, préndelas vos. Es en representación de mis abuelitos y en especial por mi madrecita. Ella se fue de este mundo el año pasado, me dijo en tanto extendía sus manos hacia mí con las cosas. Lo ayudé a levantarse, coloqué su brazo alrededor de mis hombros y a la vez que comenzamos a caminar, le pedía que por favor resistiera, que lo llevaría a la casa para buscar el carro y llevarlo al hospital. Él se quejaba de dolor. Por momentos me pedía que nos detuviéramos, que no alcanzaría a llegar. Casi rompiendo en llanto, seguí insistiendo que soportara un poco más, hasta que en medio de ese doloroso entorno, él volvió a dirigirse en su agonía para contarme el verdadero motivo por el que llegó hasta México, revelando así todo el misterio triste, pero colmado de un incalculable amor. ¿Sabes una cosa, Petizo? Ustedes tienen algo único en el mundo. Esta fiesta del Día de Muertos no hay en Argentina. ¿Sabes qué lindo sería que allá también la tuviéramos? ¿Sabes qué lindo sería creer que para esta fecha las almas de los seres amados vinieran a visitarnos? Pero no, allá no creen en eso, pero yo sí. Es por eso que me vine hasta aquí. Quiero volver a ver a mi madre, aunque sea por unos segundos. Hace un año, precisamente el 2 de noviembre, lo intenté en mi país, pero no pude. Pero creo que aquí sí la voy a ver. Le quiero decir que la amo mucho, que la necesito, que la extraño, y que nunca podré sanar mis heridas de la soledad si no la tengo de nuevo conmigo. Siendo niño, cada vez que me caía, ella me ayudaba. Cada vez que me lastimaba, ella me curaba. Cada vez que lloraba, ella secaba mis lágrimas. Ahora entendés por qué es tan importante para mí volver a verla. Solo así sabré en verdad que ella sigue conmigo. Che, Petizo, sos vos un boludo. ¿Cómo no vas a creer en esta linda fiesta? ¿Acaso no te gustaría ver de nuevo a tus seres queridos? Tenés que creer, loco, tenés que creer. Ya no puedo más. Descansemos un rato, che. Acabando de decir eso, cayó sin fuerzas al suelo, y mientras tosía sangre, yo gritaba desesperado por ayuda. Él quedó tendido sobre el suelo de costado, y yo de rodillas a su lado, mirando hacia todas partes, esperando que alguien saliera de su casa para ayudarnos. Solo pasó un segundo más, cuando de pronto vi que su cara, la que instantes antes expresaba el sufrimiento que sentía, ahora tenía marcada otra vez su incomparable sonrisa, mirando a una dirección fija, a la vez que sus ojos empezaban a empaparse de lágrimas. Posteriormente, solo atinó a decir una sola frase, misma que derrumbó todas las murallas de incredulidad que tenía erguidas en mi vida. Mira, Petizo, ya llegó, ya está aquí, te lo dije, si crees, sucederá. Por un instante llevé mis ojos hacia ese lugar, y así, hundido en ese trágico y doliente estado, en complicidad de mi querido amigo, Dios me permitió vivir la primera experiencia paranormal de mi vida, maravilloso momento que llevaré tatuado en mi alma para toda la eternidad.
Una mujer de aspecto deslumbrante caminaba en dirección hacia nosotros. Una tierna sonrisa y mirada dulce embellecía aún más su aspecto, pero sus ojos estaban fijos en él, en Chaparrito, como si para ella solo importara él en ese instante. Cuando llegó, se inclinó hacia Chaparrito, levantó su cabeza y lo abrazó. Entre tanto yo caía hacia atrás, sin poder dar crédito a lo que estaba presenciando. Vi cómo ambas miradas se entrelazaron. Fue como si ya se conocieran. Yo no sabía de qué se trataba, pero tenía bien en claro que ella venía del más allá. La traslúcida mujer acercó su rostro y besó la frente de mi amigo, y mientras él no dejaba de mirarla, ella comenzó a secar sus lágrimas, permitiendo recién en ese momento caer en cuenta de quién se trataba. Madre e hijo expresaban su amor una vez más, y aquello que yo no creía, pero que Pablo sí, le dio mérito para que el milagro sucediera. La voz de mi padre me sacó de ese místico trance. Al reaccionar, lo vi ayudándome a levantar, para de inmediato comenzar a consolarme. Al regresar mis ojos sobre Chaparrito, ya lo hallé solo, inmóvil, sin aliento, sin vida, aún con lágrimas en sus mejillas y su plácida sonrisa. Aquella noche su madre había venido por él. Mi querido amigo había logrado por fin cumplir su meta. Sus heridas fueron sanadas, con su cuerpo tendido en un charco de su propia sangre. Algunos piensan que yo aluciné debido al impactante acontecimiento que me tocó vivir al ver fallecer a Pablo. Al psicólogo al que visité me dijo que todo se debió a la magnitud traumante de la situación. A Dios gracias, tanto mis padres como mi hermana me creen sin titubear, y pienso que cualquier mexicano amante de nuestras costumbres también lo haría. Todos, los que de una manera u otra conocimos a Chaparrito, colaboramos para que su cuerpo regresara a Argentina. Con mis parientes, tuvimos la dura tarea de contactar a su familia y darle la noticia. Ahí nos enteramos que tampoco tenía papá, o mejor dicho, nunca lo tuvo, ya que este jamás se hizo cargo de él. Tenía hermanos mayores, pero al parecer ya no vivían con él desde hace bastante tiempo. Solo la tenía a ella, a su madre, y fue por eso que vino hasta aquí, colmado de inocencia, humildad, amor y fe, esperando poder volver a verla. Y como decía él, curar sus heridas de la soledad para seguir adelante. Pero ya ven, el Altísimo Creador ya tenía otros planes para él, de los cuales nos quiso hacer partícipes, algo de lo que estaré agradecido por siempre. Esa fatídica noche, la veladora de Pablo fue encendida en nuestro altar, y desde entonces, cada año hay una nueva, en memoria de aquel que traspasó culturas y miles de kilómetros para enseñarme el valor de las tradiciones, enseñándome sobre todo a creer que hay un más allá, desde donde cada año, para esta importante fecha, las almas de nuestros seres queridos vienen a visitarnos, y cómo no creerlo yo después de lo acontecido. Por otro lado, en cada Día de Muertos, Chaparrito viene a visitarme, no sé si en modo de agradecimiento o simplemente para recordarme que, por más dura que sea la vida, jamás debo dejar de creer. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.